tambores en la diáspora son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Hola, hola, qué gusto poder estar este día miércoles 15 de enero del 2020. Para nosotros es un honor, de mucho agrado poder estar nuevamente aquí en Pichincha Universal. Estamos así como muy gustosos. Es la voz del pueblo negro, del pueblo afroecuatoriano por Pichincha Universal, y es este espacio que se ha generado para que sean las voces nuestras, que sean nuestros problemas, que sean también nuestras victorias, que sean también todas esas cosas que el pueblo afro no ha tenido históricamente la oportunidad de tener unos espacios de comunicación donde podamos hablar con nuestras propias voces. Entonces estoy aquí feliz de estar con mis compañeras. Está Karina Gallegos, también me acompaña a Marisol Soba, que son compañeras que también de pasito contarles que somos el colectivo Afrocomunicaciones. ¿Qué busca este colectivo y qué quiere lograr este colectivo? Sino difundir, promocionar y conocer y poder tener esta interculturalidad desde el pueblo afro con todos y todas. Así es que bienvenidas, compañeras. Karina, Marisol, bienvenidas. Buenas tardes con todos y todas. Ya estamos aquí una vez más, felices de iniciar este año. Gracias por el espacio que tenemos aquí en Pichincha Universal. Buenas tardes con todos, feliz igualmente de poder compartir con grandes fortalezas, con grandes desafíos para llegar a ustedes con la mejor producción. Este colectivo busca, como siempre, llenar esos vacíos de una u otra manera sobre nuestra cultura también, apoyarnos en eso. Y muy feliz de este año, tenemos nuevas cosas, nuevos desafíos, como ya lo había dicho. Creo que el pueblo negro está presente aquí, en todo el mundo, en todos los lugares, y eso queremos hacerlo visible en todo nuestro Ecuador, en todo nuestro territorio. Muy buenas tardes. Eso, compañeras, hoy nos convoca, hoy tenemos ya aquí a nuestra invitada, nos está esperando ya. Para nosotros es un placer poder primero contarles un poco sobre el tema que hablaremos hoy. Estaremos abordando dos temas, uno que es el caso de Andrés Padilla, que fue denominado el caso Mascarilla, así se lo conoció. Hacerles un recuento de lo que pasó, que fue el asesinato de un joven de 23 años por la espalda por un policía nacional, ¿no? Más o menos ahí fue donde empezó todo, esto en el lugar de Mascarilla, por eso se lo conoce y se lo denomina de esta manera. Y también tendremos otra invitada también, que hoy estamos justo, coincidió en esta coyuntura que las mujeres, el Parlamento de Mujeres del Ecuador se reúne para hacer un juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Entonces también tendremos a nuestras compañeras del colectivo del Parlamento también comentándonos esto más adelante. Pero ya tenemos aquí a Kimberly Minda Borjas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Kimberly. Aparte de ser una mujer afroecuatoriana joven, también viene siendo una maestrante en relaciones internacionales, en énfasis en derechos humanos también, y por Flaxon, ¿no? También ha venido siendo y es una de las jóvenes que hemos visto en nuestro caminar con estos compromisos que los tomamos como nuestros, ¿no? Que estas luchas que tenemos con el pueblo nos identificamos y las hacemos nuestras. Entonces, bienvenida, Kimberly, a este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces estaremos hablando del caso Mascarilla, el caso de
no me gusta mucho decirlo y tengo que admitirlo, el caso Mascarilla, porque pareciera que es un lugar. Exactamente. Y resulta que es la muerte de un joven, Andrés Padilla, por un gendarme nuestro, ¿no? Así es. Sí, ¿qué tal? Estoy realmente encantada. Teníamos pendiente de tener algunas conversaciones desde la temporada anterior, y realmente estoy muy agradecida de que se haya podido dar, porque este espacio nos permite, justamente como comentabas, Jackie, poder hacer discusiones que no se llevan a los otros espacios comunicacionales desde las voces de las personas afrodescendientes y afroecuatorianas. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que una de las cosas que ha permitido que el discurso alrededor de todo este caso se distorsione de tal manera es justamente el que se lo relacione con un lugar específico, que es Mascarilla, una de las comunidades. Tenemos 38 comunidades en el territorio ancestral del Valle del Chota, y que no necesariamente tiene que ver con la comunidad, sino justamente con la vida que se perdió el 23 de agosto del 2018, y es la vida de Andrés Padilla. Entonces, sí, yo no suelo decir caso Mascarilla, en realidad yo hablo del caso de Andrés, porque realmente es eso, es el caso de Andrés, el caso de una familia que está buscando justicia y que ha sido atropellada por un Estado que tiene un discurso criminalizador, que espero que lo sigamos dialogando, ¿no? Bueno, no me voy a adelantar mucho, pero es eso, ¿no? Realmente es generar reflexiones alrededor de lo que nos ha pasado, de lo que está pasando en el mundo también, porque no es un caso aislado de la dinámica de las personas afrodescendientes en el mundo. Ya, yo decía y comentaba un poquito que esto pasó un 23 de agosto del 2018, ya hemos cumplido un año. Así es. Hubo una sentencia que en un inicio había comenzado con ser una ejecución extrajudicial, que luego en su proceso fue cambiada. Efectivamente. ¿sí? Y una sentencia finalmente que no tenía que ver con el caso que se estaba tratando. Todo esto en Imbabura. Exacto. Porque también hay que contextualizarle dónde eran los juzgados, quién estaba llevando el caso. Entonces, cuéntanos un poquito más de esto. ¿Cómo empezó? ¿Cómo está? ¿Qué estás considerando? ¿Qué consideraciones se deben hacer para tener los elementos de este caso? Claro que sí. Creería yo que la primera consideración es el tema contextual, ¿no? Es muy fácil para las personas dividir los elementos jurídicos, los elementos de derechos humanos también, sin relacionarnos necesariamente con el contexto del caso, ¿no? Entonces eso es lo primero, entender lo que decíamos, que este no es un caso que se dé en una comunidad, es un caso que se dio en una carretera, la de 35 y demás, entender los distintos hechos que llevaron al asesinato de Andrés, cuestionarnos también ciertas cosas. Entonces venía pensando y decía, una de las cosas importantes a mencionar es preguntarnos cuántas veces en el Ecuador a un operativo que tiene que ver con un accidente de tránsito llegan policías del Grupo de Operaciones Especiales. Cosas como esas tenemos que ir viendo, porque el caballero que fue sentenciado, David Velastegui, no es un caballero cualquiera, si queremos decirlo así en términos de la fuerza policial, sino que es el instructor del Grupo de Operaciones Especiales de Imbabura. Entonces, todo este tipo de consideraciones tenemos que tenerlas presentes para ir contextualizando qué fue lo que pasó el 23 de agosto del 2018, cerca al control integrado de Mascarilla, ¿no? Eso como primer punto. Luego entender los distintos momentos que llevan al enfrentamiento que tuvieron, y para centrarnos específicamente, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre Andrés Padilla y David Velastegui. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hablando de lo que les comento, ¿no? De un instructor del GOE que fue a un operativo, ¿no? Fue un accidente de tránsito que termina siendo un operativo del GOE, y va con todo el armamento del GOE, ¿ya? Con los compañeros que también obviamente hacen parte de esta institución y que estaban realizando una persecución, etcétera. Se da un enfrentamiento entre diversas personas, ¿ya? Personas comuneros del territorio ancestral del Valle del Chota y policías del GOE, ¿ya? Se da este enfrentamiento y resulta que hay un momento clave, y el momento clave es el de la separación tras el enfrentamiento físico cuerpo a cuerpo entre Andrés Padilla y David Velastegui. Entonces, en ese momento en que se da una separación, es en donde el caso, básicamente en términos jurídicos, trata de considerar si es que había un dolo en el momento de disparar
y la bala que terminó asesinando a Andrés, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a poner aquí otro de los elementos, en términos jurídicos, que también es importante tomarlo en consideración, sobre las discusiones que se han llevado, tanto en debates públicos, privados y redes sociales, lo que las personas se olvidan son de las pruebas. Y las pruebas demuestran que ese día hubieron 2 personas que dispararon. Las 2 únicas personas que dispararon fueron David Velastegui y uno de sus compañeros del GOE. No se demostró que haya personas que hayan tenido armas cortopunzantes ni armas de fuego. Sin embargo, pues, se lo dijo, ¿no? Exacto, sin embargo se lo ha dicho y mediáticamente se lo ha trabajado como que así ha sido, y por eso yo digo, tenemos que irnos a lo jurídico, las pruebas. Tanto así que se tuvo que hacer un nuevo peritaje. Efectivamente. Para entender de dónde venían. Efectivamente. Entonces, sobre los peritajes, que esa es otra de las cosas que tenemos que discutir, es estamos hablando de un caso en el que un policía del Grupo de Operaciones Especiales dispara en un operativo policial, fruto de este disparo muere una persona, y ¿quiénes son las personas que toman ese cuerpo para considerarlo prueba? Pues fueron los compañeros de David Velastegui. El cuerpo fue cuidado por la institución policial. ¿En qué momento se realiza la primera audiencia en la cual se habla de los hechos que se van a juzgar? ¿Y por qué no se considera? Inicialmente se hablaba de un homicidio y luego se termina hablando de extralimitación en el uso de la fuerza. ¿Quién mocionó este artículo del COIP para hablar acerca de extralimitación en el uso de la fuerza? ¿Qué tan normal es que en un caso de este tipo se realice una audiencia a las 3 de la mañana y que esa audiencia se realice en el comando policial y de allí salgan los cargos que se tratan en el caso? Entonces, bueno, remitiéndonos a las pruebas y lo que les comentaba, efectivamente, no hubieron más personas que dispararon en este día. Sin embargo, los medios de comunicación tienen toda una construcción acerca del perfil de criminalidad, y esto es algo muy importante de mencionar, que es algo que no pasa solo aquí, ¿no? Y por eso les decía también repensar la forma en que los estereotipos racistas han configurado perfiles de criminalidad de personas afrodescendientes en el mundo. ¿Qué es lo que una persona de cualquier entidad policial, específicamente en América Latina y en Estados Unidos, pues considera como peligroso? ¿Cuál es la imagen de peligrosidad que hace que los policías puedan decir, ok, esta persona parece más un criminal que esta persona de acá, ¿no? Eso. Es un caso que me parece que nos tiene que llamar a revisar algunas cosas dentro del discurso político también y de lo que nosotros permitimos de nuestros representantes, porque cuestionarnos también qué tan justo es que un presidente de la República defienda a una persona que comete un delito. Sí, por ejemplo, ayer hablaba Fernando López, que él es un corresponsal de CNN, y estaba Fernando Flores dando una entrevista sobre lo que ya le levantaron la sentencia y todo. Y él dijo que le van a condecorar a David Velastegui por el hecho que sucedió en Mascarilla. En realidad ya lo condecoraron. Sí, dijo, pero al rato que él dice, lo van a condecorar, se quedó admirado el periodista. Y él le dijo, sí, porque ya se demostró que todas las pruebas dicen que él actuó en defensa de todas las personas que estuvieron ahí. Y ese es el punto, que es lo que yo les decía, remitámonos a las pruebas, y remitiéndonos a las pruebas en el proceso de las audiencias, en realidad no hay evidencia, y ese es el punto. Lo que llevó a la condena de David Velastegui en un primer momento fue justamente que su defensa no pudo demostrar que en el momento que él disparó se encontraba en peligro su vida o la vida de sus compañeros. Ahí está el dilema. ¿Ya? Ese es el dilema, y por eso yo les decía, el punto en el cual se centra el caso es ese momento en el cual se separan después de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo David Velastegui y Andrés Padilla, y dispara David Velastegui. Y otra, perdón que te corte un Claro ratito. que sí. Otra cosa es que le dice el periodista, ¿no? Pero ¿por qué no lanza el tiro al aire? ¿Y por qué le lanza directo? Entonces le dice que vale más el cielo, porque él le disparó directamente a la cabeza. Ahí es justamente cuando yo les recuerdo lo que les decía al inicio. Las pruebas determinaron que hubieron 2 personas que dispararon el 23 de agosto. Una de estas personas fue David Velastegui y la otra, no recuerdo ahora el nombre de su compañero, pero uno de sus compañeros. Cuando se revisa el video
completo que está de las cámaras del ECO 911 en YouTube para que las personas puedan verlo completo, se habla de sí, es que hubo una persecución. Perfecto, efectivamente hubo una persecución, hubieron disparos, las pruebas en el caso te demuestran que hubieron 2 personas que dispararon. Los peritajes que se hicieron en 2 ocasiones, porque en una primera instancia no se pudieron determinar las rutas, trayectoria, etcétera, de la bala, y entonces se tuvo que exhumar el cuerpo para poder hacer nuevamente una autopsia, una necropsia, para poder revisar todo este tema de la trayectoria. Expertos en criminalística, revisaron todos estos temas y determinaron lo siguiente. En el momento que se separa Andrés Padilla y David Velastegui y caminan hacia lados contrarios, si nosotros observamos el video podemos ver que David Velastegui hace lo siguiente, ¿no? Da 1, 2, 3 pasos, gira, dispara, se regresa y se va. Eso es una posición defensiva del entrenamiento policial. Dentro de las audiencias, el experto criminalista que estaba hablando acerca de estas posiciones policiales en el entrenamiento, etcétera, y qué es lo que cada una significa, concluyó que al hacer un peritaje del video, David Velastegui había decidido disparar antes de separarse de Andrés. Entonces, cuando nosotros revisamos luego el 26 de diciembre, que también esto es importante de ver, ¿no? Que, bueno, se da una sentencia que las personas consideraban no justas de ambos lados, ¿no? Tanto la familia de David Velastegui como la familia de Andrés Padilla, y se sabía por lo mediático del caso que iban a haber apelaciones. Entonces empieza el proceso de apelación y se empieza a suspender y suspender. La audiencia de apelación se suspendía 1, 2, 3 veces, y la audiencia se da el 26 de diciembre. Feriado, cuando la gente está en cualquier cosa menos en esto, ¿no? Pero es que en diciembre nos metieron más de una cosa. Exactamente, lo que suele pasar acá. En diciembre te pasan pero un montón de cosas. Se da un 26 de diciembre y justamente ayer yo conversaba con Genoveva, la hermana de Andrés, y ella me decía: Kimberly, por favor no te olvides de mencionar que resulta que en el momento que se daba, que se tenía que dar la resolución de la audiencia de apelación, cambiaron a una de las personas del jurado de un día a otro y no notificaron a las partes. ¿Ya? Se realizó ese cambio y resulta que es esa persona la que considera que David Velastegui no tuvo dolo en el momento en que actuó, y por eso se le liberó. Porque se consideró que él no tenía una mala intención en el momento que disparó y que estaba realizando una defensa de las personas a su alrededor. Sin embargo, pregunto yo, ¿no? Desde el tema de derechos humanos y también desde pensar en cuál es el uso progresivo de la fuerza de la institución policial, porque resulta que si había muchísimas personas en peligro, que es el argumento de la defensa, solo una persona disparó. ¿Y por qué si solo esta persona disparó, un solo disparo asesinó a una persona? ¿Cuál era el nivel de experticia de esta persona para disparar para que eso pase? ¿Por qué si hablamos de un uso progresivo de la fuerza, y era justamente parte de la discusión, por qué no se disparó lo primero que se tenía que hacer, y ese es el punto, por qué no se disparó un objeto inerte? ¿Por qué no se disparó al cielo? Para dispersar a las personas, si la lógica era poder apresar a quienes habían cometido un delito que no se demostró, ¿ya? O que había la presunción de que cometieron un delito. Ok. Vamos a un corte. 5 más, ¿ok? Tenemos todavía, nos indica Ronnie todavía por ahí. Yo quiero hacer alusión a un informe, es el informe preliminar de los expertos de derechos humanos sobre los afrodescendientes, que también hacen y recogen parte de lo que tú estás diciendo. Y claro, después de haber visto que la adopción del COIF, que en nuestro Código Penal, en el 2014, incluye el artículo 176 y 177, que penaliza los actos de discriminación racial y los delitos de odio. El grupo también hace todo un recorrido sobre todos los avances que tiene nuestra Constitución, que la creemos y la consideramos también que es una de las más progresistas en la región. Sin embargo, a continuación dice lo siguiente: a pesar de las disposiciones progresistas de la Constitución, el reconocimiento de los derechos colectivos de las personas afrodescendientes y de las medidas positivas mencionadas anteriormente, el grupo de trabajo se encuentra profundamente preocupado por la situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en Ecuador. Hace todo y
claro, no podría no estar el caso de Andrés, y en el caso de Andrés dice lo siguiente, estoy haciendo una lectura textual de lo que fue el informe preliminar de este grupo de expertos que estuvo aquí en diciembre. Así es. Por otro lado, dice, los casos de Michael Arce y Andrés Padilla demuestran discriminación racial, discursos de odio y violencia policial contra los ciudadanos afroecuatorianos. Estas son una de los informes preliminares. Sin embargo, nosotros hemos visto la respuesta del Estado distinta, en la que hemos visto, como tú dices, en los medios, cuando uno está en todo un proceso. Porque aquí lo que estamos haciendo también es querer tener los elementos, pero también tener una posición. En pleno proceso hay un discurso del mismo gobierno, de la misma ministra de gobierno, y también de todo el cuerpo de las fuerzas policiales. Efectivamente. Entonces, ¿cómo puede ser un proceso transparente si cuando la gente que tiene el ejercicio del poder en sus manos hace estas que se inmiscuye en un proceso que debiera ser transparente? Exactamente. Claro, que se base en lo que tú estás aquí reclamando, que sean pruebas reales de un proceso, pero no se puede hacer así. Entonces, finalmente se politizó todo este trabajo. Vimos a la ministra de Gobierno haciendo a todas estas declaraciones y finalmente, como una forma de agravio y de escupirle en la cara al pueblo afroecuatoriano, un reconocimiento después de haber dicho y después de haber esta sentencia, que no fue una sentencia real, se le condecore a este gendarme en nuestro país. Vamos a hacer un cortecito y ya regresamos y estaremos en la parte final, y ya está aquí también nuestra compañera también para hablarnos un poquito de lo que será hoy el juicio a la ministra de Gobierno por el Parlamento de las Mujeres. Levántese con el pie derecho. Si es con el izquierdo, mucho mejor. Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y parte de Esmeraldas. En Punto Noticias, decimos la verdad, que otros medios no se atreven. Defendemos el derecho a expresarse en libertad, como una garantía que debe cumplirse para todos. Asumimos los desafíos y caminamos junto a usted para comprender los hechos y sus contextos. Wilson Robalino, Licenia Espinel, Washington Yepes y todo nuestro staff periodístico todos los días narran los acontecimientos en las 3 emisiones de Punto Noticias. A las 6 horas, 12 horas y 17 horas. Radio Pichincha Universal, el otro relato. El buen periodismo es vital para la democracia y una sociedad bien informada necesita de buenos periodistas. Los Periodistas, primer programa de investigación crítica sobre la prensa. Todos los jueves a las 15 horas por Pichincha Universal, el otro relato. Estamos conectados contigo, 95.3 FM, y en el noroccidente de Pichincha, 94.5 FM. Con la música universal, con la información universal, con los deportes y en todas partes, es mi radio, Pichincha Universal. Estamos de regreso aquí en Tambores en la Diáspora con este gran tema que nos ha conmocionado a todas nosotras como representantes del pueblo afro. Y como siempre acá tenemos un poquito de música. Como ustedes saben, la música nos alegra, nos divierte, nos da identidad, es parte de todo ser humano y también de las culturas de nuestros pueblos. Así que nos vamos con una musiquita, con una salsita que hace parte de nuestro tema de hoy también.
Yuri, que es un cantante colombiano. Este cantante nace en el Valle del Cauca, es conocido artísticamente como Yuni Buenaventura. Él tiene una edad de 52 años. Esta canción hace parte del álbum Herencia Africana, que fue lanzado en el año de 1996. Su género es salsa y el contenido es súper rico, ya que tiene una temática de libertad. Ustedes saben que el negro siempre ha sido libre, y hace alusión también a este tema de Andrés Padilla, que en este caso queremos que Andrés Padilla, aunque sea, descanse en paz y ahí sea su libertad. Seguimos aquí en Tambores en la Diáspora. Bueno, y regresamos, sí, como para ir como cerrando todo lo que ha pasado. Hay muchísimos elementos para hacer el análisis de lo que está pasando con la justicia en el país. Y claro, ¿qué nos queda? Es lo que nos veníamos hablando en el corte. ¿Qué nos queda? Porque finalmente hemos visto un proceso viciado, hemos visto a una justicia injusta. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda al pueblo afro en este proceso? Nos queda continuar en la lucha realmente. Estamos conscientes, sabemos que las condiciones del aspecto político ecuatoriano actual no permiten, y justamente lo que mencionabas, que la justicia sea justa, que la justicia sea equilibrada, no permiten que los procesos sean procesos que se lleven conforme al debido proceso, valga la redundancia. Y nos queda eso, continuar en la lucha. Sabemos que no es un caso al ser de derechos humanos y que por la situación mediática, por la situación política y el discurso racista que tiene el Estado ecuatoriano, no se va a resolver en cortes nacionales. Entonces, estamos conscientes de eso, y con el INRED, que es el Instituto, la Fundación Regional de Asesoría para Derechos Humanos, el equipo de abogados que trabaja en el caso, la familia y todas las personas que hemos estado colaborando, obviamente Afrocomunicaciones también siendo parte, estamos trabajando para poder llevar el caso a cortes internacionales una vez que se agoten las instancias nacionales en las cuales se vaya determinando los distintos dictámenes. Súper fuerte lo que acabamos de escuchar, porque detrás de esto hay toda una familia, todo nuestro abrazo, todo nuestro... queremos estar ahí en esos procesos, queremos acompañar. Ahí está doña Jacqueline, están sus hermanas, está su hermano, está su familia, está sus hijos, su hija, que también estábamos esperando estas reparaciones, que son necesarias hacerlas desde el Estado y que es una responsabilidad del Estado y que hasta ahora no las vemos, ¿no? Entonces, todo el ashe, toda la fuerza para lo que continúa, y claro, esto será siempre este espacio para continuar también en esta lucha por un país distinto, por una sociedad con una justicia distinta, donde todos y todas podamos tener este acceso y tener la confianza de lo que se está haciendo es lo mejor para todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Kimberly Minda nos está acompañando. Muchísimas gracias por todo ese esfuerzo. Si los que nos están siguiendo pueden ver a Kimberly, es una joven que la apreciamos muchísimo, porque son de esos jóvenes que hacen suyas estas luchas, que podríamos estar por ahí como no pasa nada con mucha de la historia del pueblo afro, pero que las hacemos nuestras y hacemos estas luchas, nuestras batallas. Muchísimas gracias por estar aquí, estamos en un espacio abierto, esperamos tener aquí pronto a Genoveva, claro no sí. Queremos tener a doña Jacqueline, porque hemos visto cómo ha sufrido tanto con este proceso, donde su hijo, donde hemos visto hemos tenido que constatar esta justicia tan viciada para nosotros. Pero sabemos que esto es un proceso estructural, que en el país todavía hay un gran racismo y nosotros no nos cansaremos de decirlo, pero también queremos contribuir a que esto cambie. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, yo encantada. Voy a volver. Te esperamos con gusto. Sí, encantada, muchísimas gracias. Cuídate. No sé si nos vamos a hacer la fotito, creo que desde acá para allá, desde que la Kimberly se vaya. Porfa, sí. No sé si podemos irnos a nuestro segundo corte musical. Así es, como siempre. Disfrútenlo. Y
Bella canción. Bella canción. Bueno, les cuento un poquito. Esta canción se titula Codviro, que significa en español lluvia venidera. El autor se llama Ayub Ogada. Él nace en el abrigo de una familia perteneciente al pueblo de Lua de Kenia. Él hace más o menos una descripción, ya que en su pueblo no suele llover. Entonces, en su cultura, él, por ejemplo, aprendió a tocar el natí, y es una especie de lira de 8 cuerdas, y el djembe, que es un instrumento de percusión de mano y muy común en el África Negra, ¿no es cierto? Este álbum es del álbum En Managua, Cuyo, que significa arena. Fue lanzado en el año de 1993. Más o menos tiene un género balada jazz, y habla más o menos que la lluvia se acerca en lengua, como ya les dije, Luo, es un idioma de una tribu originaria de Kenia. La canción parte de una melodía tradicional que cantan cuando se avecinan las tormentas. En Kenia es un poco común que llueva, no llueve mucho, es un acontecimiento cuando llueve. Entonces se canta esta canción que se canta a los niños cuando dice que la lluvia está por llegar, y todos ellos aprenden a través de esta canción. Entonces, esa es una canción muy chévere. Él es un cantante africano y es una belleza musical y tradicional. Lindísimo tema, lo hemos visto en más de una producción del pueblo esclavizado, afrodescendiente en el mundo. Y ahora ya tenemos aquí a Manuela Villafuerte. Muchísimas gracias. Ella es también parte de la acción que se está haciendo en este momento en el Parque del Arbolito, ahora con un nombre resignificado, el Parque de la Memoria, donde se está llevando a cabo por el Parlamento de las Mujeres del Ecuador un juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Bienvenida, sabemos de la trayectoria en la que vienes en el colectivo Luna Creciente, Movimiento Nacional. Nosotros tuvimos la oportunidad así súper lindo del trabajo que están haciendo en San Lorenzo. Tuvimos a la Patti Caicedo ahí también, que es también parte de nuestras organizaciones, y sabemos de ese trabajo de lucha que vienen haciendo. Cuéntanos un poquito más de la acción que se está realizando en este momento en el Parque de la Memoria. Sí, bueno, gracias primero por el espacio, muchas gracias, compañeras. Creo que primero es importante visibilizar el hecho de que estemos construyendo como otro tipo de comunicaciones y otro tipo de palabras, ¿no? Otro tipo de palabra que sea sincera, que sea de verdad y que construya. Y eso viniendo también de ustedes, de 3 mujeres sentadas aquí, 3 mujeres que también son como representación del pueblo afro, me parece súper valioso. Me parece súper valioso justamente por lo que hablaban antes, y es el racismo persistente en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Sí, estamos ahorita en el juicio popular contra María Paula Romo, o a María Paula Romo, ministra de Gobierno de acá del país. Bueno, una corrección, no es en el Arbolito es como tal el parque que sí se ha tomado como referencia, ¿no es cierto? Pero fuera de la Fiscalía, o de lo que fue la Fiscalía General y la Embajada Gringa, allí está la Plaza de la Memoria. Esta es la Plaza de la Memoria, que incluso ustedes pueden ver que se hizo un mural, ¿no es cierto? Sí. Vieron que es de Ewes, que fue pintado en relación a todo lo que fue la Comisión de la Verdad. Entonces, allí en esta plaza es donde se está haciendo en este momento el juicio político. Sí, por si acaso, por si es que está yendo gente hacia allá, sí, es válida le invitamos a que... Entonces, es a las afueras de lo que hoy es porque ayer antes la Fiscalía General. Ya, ok. Sí, exactamente. Está cenecita ahí. Sí, entonces allí estamos en este momento, justamente andan buscándome por allí ya, pero bueno, la cosa es que, mira, nosotras se hizo un parlamento luego de todas las atrocidades que se vivió también en el paro. Como Ecuador tenemos una memoria muy larga de levantamientos, ¿cierto? Y que han sido principalmente llevados a cabo por el pueblo y el movimiento indígena del país. Tuvimos una época en la que estuvimos también bastante silenciados y bastante desmovilizados. Después de este tiempo empiezan a sumar también otras cosas que recrudecen, digámoslo así, las medidas para privilegiar nuevamente a los ricos, o desde siempre, porque no es que ha cambiado mucho, a los ricos y a los grandes empresarios de este país, y al modelo extractivista y al modelo capitalista del país.
nuevamente dejando, y cada vez más dejando sin derechos, sin tierra, sin dignidad a la gran mayoría de la población ecuatoriana. Frente a esto es que nos levantamos en el paro, que ustedes deben haber hecho ya un montón de análisis de eso, entonces ni para qué entrar. Pero luego de esto es que se forma el Parlamento de los Pueblos del Ecuador para tratar de hacer una construcción social que nos pueda ir llevando de una forma un poco más circular, llamémosle así, ¿no es cierto?, sin tanta jerarquía, ni cosas, ni tanta burocracia a la vez, poder llevar entre nosotros desde las organizaciones, cosa que no es fácil, y también dado el momento aún menos, poder llegar a planteamientos más certeros y construidos desde nosotros mismos de cómo cambiar esa sociedad, de cómo cambiar hacia ese mundo que queremos y creemos probable, ese mundo digno, justo y solidario. En esa medida, al empezar el Parlamento, también notamos las mujeres, como siempre, que muchas de las luchas de las mujeres o muchas de nuestras palabras quedan como un poco escondidas. Es decir, muchas veces estamos en las acciones. Yo, pues dirán que tal vez soy un poco extremista, pero definitivamente las movilizaciones, por ejemplo, que se han llevado a cabo en Quito, la gran mayoría de las participantes han sido mujeres, y principalmente de Cotopaxi, principalmente del pueblo indígena. Y se ha dicho eso, ¿no? Finalmente las mujeres han sido... Y después, para la toma de decisiones... Son ellos. Y que no tenemos nada contra ellos, qué bonito y qué bien, y qué lindo, y gracias, y son nuestros compañeros, y les queremos con el alma. Sin voz a las mujeres. Exactamente, pero reconociendo los procesos, reconociendo los aportes, reconociendo la voz, el camino y la decisión nuestra. Entonces, por eso se forma este Parlamento de Mujeres, que ha tenido, nos hemos reunido ya varias veces, estamos llevando a cabo algunas reuniones que se han hecho en Quito. Lastimosamente seguimos siendo un país bien centralista, y por eso también no ha participado un montón de otras mujeres y otras organizaciones, y creemos que a raíz de esto no podíamos esperar más para el juicio, que ya les voy a contar, pero la idea es que el Parlamento crezca de una forma que supere a lo de Quito. Es decir, que Quito sea nuevamente como la parte central y puntual, pero que en cada comunidad se pueda dar parlamentos de mujeres, y que de esa manera construyamos, caminemos hacia ese sueño del que hablamos, ¿no? Hacia ese mundo más digno, más justo y más solidario. Contarles que se hace el juicio a María Paula Romo por todo lo que se ha hecho. Si bien además nos afecta el hecho de que, digámosle que en muchas ocasiones, hace algunos años, ha actuado y ha estado cercana al movimiento de mujeres y cercana a las decisiones o a ciertas cosas que se han tomado en términos institucionales. Y me parece que es clave decir esto, porque a veces van a decir, y va a haber gente que va a decir, o hasta ella misma podría decir, o mucha gente puede decir, pero si María Paula es feminista. Es de ellas mismas. Exacto, pero si son ellas, ¿cómo le atacan a ellas si ella es de ellas? Chuta, es que vimos ahí un cambio radical. No sé si tanto. Bueno, o sea, a ver, lo que pasa es que primero los feminismos, eso sería son otra diversos, cosa, porque son cosas, muchos feminismos, por supuesto, ¿no? Quienes estamos más desde, ¿qué te digo? Desde la cuestión del Parlamento de las Mujeres y todo, y por ejemplo desde Luna Creciente, eso sí claramente, y ahí sí pongo mi palabra y mi voz, es de los feminismos populares, y desde la cuestión de cambiar, o sea, nosotras necesitamos sí que nos tengan en cuenta como mujeres y sí cambiar la cuestión de la opresión de género, pero definitivamente vamos siempre a pelear en contra también de la discriminación de etnia, raza, pueblo, nacionalidad, etcétera, y a la discriminación y a la explotación de clase. O sea, esas son cosas que jamás nos vamos a olvidar, que no es que nos hayamos inventado y que no es que ya han pasado ni de moda ni que las hemos superado. Es como la típica de decir que ya no nos quejemos las mujeres porque ya somos iguales. O sea, en la práctica no. Entonces, de esta manera se entabla este juicio. ¿Por qué se entabla este juicio? Porque creemos que ella, como ministra de gobierno, uno, se ha dicho feminista y no creemos que lo sea, actuando como ha actuado. Dos, la cuestión de construcción popular, ¿no es cierto? Ella siempre ha estado en las cercanías, que ha estado con nosotros en muchas ocasiones, yo te digo, hasta amiga de Facebook y de todo, y ahí si quiere eliminarse, Chuta, pues ya ni modo, qué ¿no? grave, muy amiga de Facebook. Pero sí, no, yo
no tengo cola de paja, yo todo lo digo así tal cual. Y si tengo que sentarme y hablar con ella, pues también se lo diré, ¿me entiendes? Pero son cosas que no se pueden permitir, y no como personas, sino como sociedad. Pero ¿qué encontramos como organizaciones? Entonces qué vamos a encontrar en este juicio? Verás, ¿cuáles son los elementos? En este juicio vamos a tener algunas cosas. Entre ellas ya empezaron. Entonces debe haber pasado y va a haber, espero que se haya podido dar, tenían una pequeña ceremonia de apertura, habíamos organizado, ¿no? Una pequeña ceremonia de apertura que nos iban a ayudar algunas compañeras a organizarla. Posteriormente íbamos a tener la cuestión de contexto político, ¿sí? Armado todo esto de gana, te lo voy a extenderme mucho, sino cortamente va a haber una cuestión de contexto, de cómo se dio el paro, de por qué nos llamaron a paro. Van a hablar algunas de las compañeras, por ejemplo, llegaron de nosotras, de Luna Creciente, llegaron 170 mujeres de Cotopaxi, que son las mismas que también vinieron al paro, entre otras, porque vinieron más. No pudieron llegar, entonces están unas pocas de las Cayambis y etcétera. A veces es muy difícil llegar para nosotras a Quito, y es complejo, pero ahí estamos, ¿no? Entonces va a haber también una cuestión de poder hablar de los desde lo que pasó, desde los hechos, hablar en dos voces, por ejemplo, y contar lo de Wambra Radio, que sacó los casos de los 11 compañeros, compañeros y compañera, sacó, ¿no es cierto? Y poder leerlos y poder decir también algunas de los casos que hay de heridos y heridas. Entre ellos les cuento que teníamos hoy la participación, y por eso es que andan ahí llamando y molestando al teléfono, porque era mi contacto con Yajaira Urresta, que nos iba a acompañar a hoy dando su versión, su experiencia, lo que ha pasado todo exactamente, contándonos de ella misma en su propia voz. El problema es que está con miedo, porque no sé si lo vieron hoy, que hoy salió la entrevista esta, que salió por redes también, de Yajaira, cuando dice que se reunió con María Paula Romo el 29 de octubre, a raíz de eso en las redes empieza a haber una cuestión de que María Paula le contesta diciendo que ella es una mentirosa, y a raíz de esto empiezan a llegar montones de amenazas a Yajaira y a su familia. Claro, toda la fuerza para Yajaira. Estamos casi por terminar. Yajaira fue mi compañera de aula, comunicadora social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, y toda la fuerza, porque entonces vamos a encontrar este tejido de las mujeres, que es lo que sí quería, como encontrarnos. Cuando tú me hablas de lo popular, estamos hablando, y algún rato yo sí dije, los feminismos no han podido tomarnos a nosotras, las mujeres negras, sin embargo nosotros creemos que sí. Hay feminismo negro increíble. Entonces, sí, estamos casi para terminar. Dinos así, ¿qué más? Tal vez algo sustancial. Nosotros nos vamos a dirigir también ahí en este momento para ser parte. Qué bueno, vamos. Y poderlo registrar también. Sí, yo quisiera decir una cosa. Yo quisiera decir que desde quienes estamos haciendo esto, si bien este es un evento, este es solamente eso, una pastilla de lo que se tiene que seguir haciendo día a día. Que lo que tenemos que hacer es esa construcción de poder popular desde nosotros mismos, desde nuestras individualidades, desde nuestras familias, desde nuestros barrios, comunidades, para poder llegar a lo más alto, para poder seguir entre nosotros organizando y viendo qué decisiones tomamos y a quién ponemos para que sea el portavoz de esas decisiones, que no haya gente que supuestamente nos representa sin representarnos, gente que está en puestos de poder político, que en lugar de hacernos el bien, nos está acribillando. Muchísimas gracias, Manuela. Claro, entonces nos juntamos ahí en la Plaza de la Memoria con todas las mujeres, nosotros también estaremos parte de eso, y muchísimas gracias por acompañarnos, Marisol, Karina, nos despedimos. Gracias a ustedes. Buenas tardes, les esperamos en el próximo programa. Ya recuerden aquí vernos en Tambores en las Diásporas. Hasta luego. Hasta el próximo miércoles, bye bye.